Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a esta tercera cápsula de ayudantía del curso de Finanzas Corporativas. El día de hoy revisaremos contenidos y ejemplos aplicados sobre un segundo enfoque de teoría de portafolios relacionado a modelo índice y también modelo de KPM, ¿cierto? El Capital Asset Pricing Model, o en español, el modelo de valoración de activos financieros. Así que con entusiasmo, vamos a ello. Para comenzar, hoy vamos a hablar sobre cómo los modelos índices pueden facilitar la construcción de portafolios eficientes, siendo este un tema crucial para cualquier profesional o cualquier estudiante que se desempeña o quisiera en el futuro desempeñarse en el área financiera, ¿sí? Para empezar, es súper importante entender que el modelo de Markowitz, aunque sí es poderoso, requiere un número significativo de estimaciones y con esto me refiero especialmente a la matriz de covarianza. Además, el modelo de Markowitz no nos va a proporcionar una guía directa sobre las primas por riesgo de mercado, lo que puede hacer que su aplicación sea aún más compleja, y es en esta parte donde claramente se vuelven súper relevantes los modelos índices. ¿Pero por qué se vuelven relevantes? Porque este enfoque alternativo lo que va a hacer simplificar de manera considerable la estimación del riesgo. Y con esto me refiero a que lo va a descomponer, es decir, lo va a dividir en dos componentes principales. El primero sería el riesgo sistemático o riesgo de mercado, como lo nombra el profe en clase, ¿cierto? Y por otro lado también vamos a tener el riesgo no sistemático, o también conocido como riesgo específico o riesgo diversificable. Esta descomposición del riesgo no solo nos va a facilitar a nosotros la diversificación del portafolio, sino que también lo que va a hacer es optimizar su construcción de manera que quede un portafolio mucho más eficiente, ¿cierto? Mucho más efectivo. Lo más interesante de todo esto es que a pesar de que los modelos índices nos ofrecen esta simplificación, también van a mantener una validez empírica súper buena, en el sentido de que nos van a permitir seleccionar portafolios óptimos con una precisión casi equivalente a la obtenida con el modelo de Markowitz. Entonces, finalmente, lo que vamos a destacar es que la implementación práctica de los modelos índices va a ser muchísimo más sencilla, y esto a su vez la va a ser una herramienta súper valiosa y accesible para todos, ¿sí? Entonces, a continuación, vamos a explorar en detalle cómo aplicar este modelo en la práctica. En la construcción de portafolios eficientes, la calidad de la lista de estimaciones va a ser crucial para el éxito de cualquier modelo que nosotros vayamos a seleccionar, ¿sí? En otras palabras, las estimaciones realizadas sobre los retornos esperados de los activos financieros y la matriz de covarianza formada, ¿cierto?, con estos activos serán estimaciones muy importantes a considerar, ¿sí? Con esto me refiero a que, por ejemplo, en la práctica laboral de la vida real, si ustedes trabajan con analistas financieros que, por ejemplo, se encuentran trabajando con 50 acciones, un N de 50 acciones, necesitarán realizar alrededor de 1.325 estimaciones. Es decir, si eso lo descomponemos, vemos que son 50 estimaciones para los rendimientos esperados, alrededor de 50 estimaciones para las varianzas individuales y 1.225 estimaciones para las covarianzas, entre cada par de acciones. Y eso solo es con un portafolio que es relativamente pequeño, ¿cierto? Imaginémonos si incrementamos, por ejemplo, el N de acciones a 100. Si no hacemos 50 y ahora hacemos 100. ¿Qué pasaría en ese caso? La cantidad de estimaciones casi se va a cuadriplicar, ¿cierto? A 5.150 estimaciones, lo cual es demasiado. Ahora, imagínate un portafolio con 3.000 acciones, similar al número de acciones en la bolsa de Nueva York. Estaríamos hablando de más de 4.5 millones de estimaciones. Eso es muchísimo, ¿cierto? Consideraría que en Chile sería como trabajo de chino, ¿cierto? Así es que, bueno, esto conlleva lo siguiente, a que uno de los principales desafíos en la aplicación del modelo de Markowitz es la precisión con la que estimamos las correlaciones entre los activos, ¿sí? Si cometemos errores al estimar estos coeficientes de correlación, los resultados pueden ser poco realistas o incluso incoherentes. Es decir, si cometemos errores al estimar estos coeficientes de correlación, podríamos incluso terminar con resultados que no tienen sentido. Para que tengan ojo con eso. Un ejemplo de esta inconsistencia es el siguiente caso. Por ejemplo, observemos esta tabla. Si tenemos tres activos, el activo A, el activo B y el activo C, todos con una desviación estándar del 20%, y calculamos la matriz de correlación incorrectamente, asignando pesos que resultan en varianzas de -1, 1 y 1 para los activos A, B y C respectivamente, en lugar de obtener efectivamente esta diagonal de 1, 1 y 1, como lo observamos en la matriz, podríamos terminar con una varianza del portafolio negativa. Esto es un error, ¿cierto? Y aquí en la práctica, la varianza del portafolio no puede ser negativa. Ojo con este error. Como se vio en la cápsula anterior, la varianza del portafolio no puede ser negativa.
Este tipo de inconsistencias en la matriz de correlación estimada nos va a mostrar una de las limitaciones que tiene el modelo de Markowitz. Aunque los coeficientes de correlación verdaderos en este caso son muy consistentes, no los conocemos con certeza, ¿cierto? Por lo que solo podríamos estimarlos con cierto grado de error. Y aquí se va a destacar la importancia de utilizar modelos alternativos que simplifiquen la descripción del riesgo financiero como el modelo índice, que al fin y al cabo lo que busca efectivamente es reducir la complejidad en la estimación de las correlaciones, ¿sí? Ahora, partimos de la base de que siempre podemos descomponer el retorno del activo financiero en la suma de su retorno esperado y el error. En esta diapositiva podemos ver un conjunto de ecuaciones, ¿cierto? Donde, por ejemplo, en la ecuación 8.1 tenemos que el retorno del activo financiero va a ser igual a la esperanza o rendimiento esperado del retorno del activo más el error asociado al activo, que este error lo que va a hacer es capturar eventos idiosincráticos que afectan a la empresa en particular, que no están relacionados con el factor común M, del cual vamos a conversar más adelante, ya que corresponde a una medida de riesgo sistemático distinta al riesgo idiosincrático, que es propio del activo, ¿sí? El texto Investments de Bodikin y Marcus menciona que el error asociado es el error inesperado con una media de cero, lo que refleja la incertidumbre en el rendimiento del activo. Es decir, se toma el error como un retorno inesperado, dado que no se puede anticipar con precisión, ¿sí? Cuando hablamos de media cero, ¿cierto? Nos referimos a que en promedio los errores se van a equilibrar en el tiempo, ¿sí? Es decir, algunas veces el retorno real será mayor al retorno esperado, es decir, vamos a tener un error positivo, y otras veces será menor, es decir, el retorno real será menor al retorno esperado, lo cual significa o cae en un error negativo. Pero en el largo plazo, al fin y al cabo, estos errores van a promediar cero, ¿sí? El error refleja entonces la incertidumbre del retorno del activo que es inherente al mercado financiero. Es decir, no importa cuán bien se pronostique el rendimiento del activo, siempre habrá algún grado de incertidumbre que se ha reflejado en estos errores, ¿sí? Posteriormente, si observamos la ecuación 8.2 y nos fijamos bien, se añade un tercer término a la fórmula de retorno del activo financiero, el cual está denotado por la letra M, ¿cierto? Y vamos a llamarlo como un factor común que va a representar una medida de riesgo sistemático. Por ejemplo, en el caso de la guerra de Ucrania, por ejemplo, una pandemia, por ejemplo, una crisis económica fuerte, etcétera, ¿sí? Luego tenemos la ecuación 8.3 que nos va a indicar que la varianza del retorno del activo financiero es posible descomponerla en dos factores, en la varianza del retorno de mercado o riesgo de mercado y en la varianza del error del activo o riesgo específico del activo o riesgo idiosincrático o riesgo propio del activo, ¿sí? De todas esas formas lo podemos nombrar. Ahora vamos a hablar sobre la covarianza entre dos activos financieros y con esto me refiero a la ecuación 8.5 que nos va a decir cómo se mueven juntos los retornos de estos activos financieros. Es decir, si nosotros lo pensamos, si un activo sube, entonces el otro también va a subir o se van a comportar de manera diferente. La respuesta a eso es que si estos activos tienen una alta covarianza entre sí, van a tender a moverse juntos, ¿sí? Entonces, un ejemplo, imagínate que tenemos dos activos, el activo financiero I y el activo J, y la covarianza entre ellos se puede dividir en dos partes. Por un lado va a ser el factor común M y por otro lado el error específico del activo. Si nosotros nos adentramos en el factor común M, el riesgo que afecta a todos los activos en el mercado, como por ejemplo, como dijimos anteriormente, una gran noticia económica que afecta al país o al planeta, o por ejemplo, un cambio en la tasa política monetaria, que eso conlleva cambios en la tasa de interés, etcétera. Este factor común conlleva asociado un riesgo sistemático y tendrá la función principal de hacer que los activos financieros se muevan efectivamente juntos, ¿sí? El segundo componente de la covarianza es el error específico del activo. Además del riesgo sistemático, cada activo va a tener su propio riesgo particular, que es independiente de los demás activos. Y este es el error específico que tiene cada uno de los activos, ¿sí? Ahora, lo importante aquí es que estos errores específicos de cada activo no van a influir en la covarianza. ¿Y por qué no van a influir? Porque son independientes entre sí. Entonces, cuando calculamos la covarianza entre I y J, lo único que realmente cuenta es el factor común M, que viene a representar el riesgo sistemático compartido, ¿sí? Entonces, en conclusión, finalmente la covarianza entre los retornos de los activos I y J va a ser igual a la varianza del retorno del mercado. Y esto en el fondo significa que la covarianza refleja principalmente el riesgo sistémico y no los riesgos específicos de cada activo.
Siguiendo con la lista de ecuaciones, la ecuación 8.5 corresponde al modelo de un solo factor y está representado por el retorno del activo financiero, ¿sí? El retorno se va a descomponer en la esperanza del retorno del activo financiero más la beta del activo financiero por el factor M, que corresponde a la variable macroeconómica que afecta a todos los activos, ¿cierto? Más el error. Algo muy importante en esta fórmula es la beta, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque la beta representa la sensibilidad del activo ante fluctuaciones, ante cambios o ante shocks o ante volatilidades, ¿cierto? Que existan en las variables macroeconómicas, ¿sí? Ante movimientos. En pocas palabras, la beta representa la sensibilidad del activo ante el riesgo de mercado, ¿sí? Entonces, si beta es igual a 1, entonces el rendimiento del activo se va a mover en promedio igual que el rendimiento de mercado. Es decir, por ejemplo, si el mercado sube un 10% de rendimiento, se espera que el retorno del activo también suba un 10%. Si la beta es mayor que 1, entonces el activo es más volátil que el mercado. O sea, si el mercado sube un 10%, se esperaría que el retorno del activo suba más del 10%, lo que nos indica un mayor riesgo sistemático. Si beta es menor que 1, entonces el activo es menos volátil que el mercado. Si el mercado sube un 10%, se esperaría entonces que el rendimiento del activo suba menos del 10%, y esto nos va a indicar que existe un menor riesgo sistemático, ¿cierto? Y por último, si la beta es menor que 0 o una beta negativa, entonces el activo se va a mover en dirección opuesta al mercado. Esto es súper raro, raro, raro de ver. Sin embargo, lo que podría indicar es que el activo actúa más como una cobertura o una inversión como inversa, pero más como cobertura, ¿sí? Pero es súper extraño de ver un beta negativo, así es que como es un caso como raro, está bien saberlo, sin embargo dudo que aparezcan por ahí, ¿sí? En algún ejercicio. Lo importante de esta información es quedarnos con que la beta del activo es una medida que nos va a ayudar entonces a entender cómo el activo se comporta en relación con el mercado, ¿sí? En el modelo de KPM, que vamos a ver más adelante, se va a utilizar para ajustar el rendimiento esperado del activo según su riesgo sistemático. Por eso es tan valioso, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a concluir a partir de ello nosotros es que una beta alta va a implicar una mayor sensibilidad a los movimientos del mercado y por lo tanto eso va a implicar un mayor riesgo y como implica un mayor riesgo, yo debería esperar un mayor rendimiento de mi activo, ¿cierto? Ahora, si nos vamos para el otro extremo, una beta baja implicaría todo lo contrario, ¿cierto? Si la beta es baja, entonces la sensibilidad a los movimientos del mercado va a ser menor y por lo tanto eso va a implicar un menor riesgo y como es menos riesgosa, entonces tengo que esperar un rendimiento menor, ¿sí? Ahora, la ecuación 8.6 lo que hace es medir el riesgo total y sistemático del activo, los cuales podemos ver representados por la varianza total del retorno del activo financiero, con esta sigma cuadrada ahí, ¿cierto? La cual va a medir la dispersión del retorno alrededor de su media, como una medida, ¿cierto?, de riesgo total del activo. Siempre se mide como riesgo total del activo, por eso se le llama varianza total del retorno del activo como medida de riesgo total del activo, ¿sí? Esta varianza total se va a descomponer en una parte primero que va a ser atribuible al riesgo sistemático o riesgo de mercado, denotado como la beta al cuadrado del activo financiero por la varianza del riesgo del mercado del activo, y otra parte atribuible al riesgo idiosincrático, que es específico de la empresa, representado como la varianza del error, ¿sí? Finalmente, en la ecuación 8.7 vamos a ver la covarianza de los retornos de los activos I y J, la cual va a depender de los betas de cada activo por la varianza del mercado. Y el punto clave en el fondo en esta diapositiva es que el retorno de un activo financiero se va a descomponer, ¿cierto?, en un componente que va a ser esperado y otro que va a ser inesperado. Y que análogamente nosotros podemos ver que el riesgo total del retorno se va a descomponer en este componente sistemático o de mercado, que es el componente inesperado, y el riesgo idiosincrático, ¿cierto?, que sería como el propio del activo, que ya sería inherente a cada empresa. El modelo de un solo factor con beta nos mostrará entonces cómo un solo factor macroeconómico podría afectar a todos los activos y podría impactarlos, ¿cierto? Entonces, al centrarnos en estas fuentes comunes de riesgo, lo que podemos hacer es reducir significativamente la cantidad de estimaciones necesarias para construir un portafolio eficiente, haciéndolo muchísimo más manejable y menos propenso a errores, ¿sí? En las próximas estaciones vamos a ver que los modelos índices logran esta simplificación y que son una herramienta súper valiosa en la optimización de portafolios y vamos a profundizar mucho más en los cálculos, ¿sí? Nos vemos en la estación 3, modelo de un solo factor. Hola a todos y todas, bienvenidos a la estación número 3 de modelo de un factor. Aquí lo que vamos a hacer es hablar sobre un aspecto fundamental del modelo de Markowitz, que sería la construcción de la matriz de varianzas y covarianzas, lo que es súper esencial, ¿cierto?, para obtener el portafolio tangente. En el modelo de Markowitz, sí, sabemos que la solución de la inversión siempre va a ser una combinación entre un portafolio eficiente, compuesto por activos riesgosos, ¿cierto?, y un activo libre de riesgo. Para lograr esto, un paso crucial siempre va a ser construir la matriz de varianza y covarianza, la cual la denotamos con esta letra omega, ¿cierto?
¿Qué es esta matriz y por qué es tan importante? La matriz de varianza y covarianza omega lo que va a hacer es proporcionarnos información sobre cómo varían conjuntamente los retornos de los diferentes activos en nuestro portafolio. Esta es una herramienta súper valiosa que nos permite entender no solo la varianza de cada activo por sí solo, sino que también las covarianzas entre ellos, es decir, cómo los retornos de un activo se moverán en relación con los retornos de otro activo, ¿sí? Ahora, fijémonos detalladamente en la forma que tiene esta matriz. Si nosotros observamos detenidamente, nos damos cuenta de que la diagonal de esta matriz va a corresponder a las varianzas del portafolio y el resto de números van a ser las covarianzas. Sin embargo, si nos vamos más en profundidad y vemos más allá, nos podemos dar cuenta de que sus covarianzas son totalmente especulares, lo que significa que los elementos son simétricos respecto a esta diagonal principal, son iguales, ¿sí? Por lo que estamos en presencia de una matriz simétrica. ¿Sí? En la jerga financiera esto va a significar que la covarianza entre el activo, por ejemplo, I y el activo J es la misma que la covarianza entre el activo J y el activo I, algo así, ¿sí? Además, esta matriz suele ser representada en forma triangular para simplificar su construcción y manejar de forma más fácil los cálculos que se pueden hacer con ellos, ¿sí? Entonces, para construir esta matriz, lo primero que debemos hacer es calcular la varianza de cada uno de los activos en el portafolio y luego calcular las covarianzas entre los diferentes pares de activos. Una vez que ya tenga esto, todas las varianzas y las covarianzas, ¿cierto? Las podemos organizar en la matriz omega. Entonces, una vez que ya tenemos nuestra matriz construida, podemos encontrar el portafolio tangente. Este portafolio tangente va a ser crucial porque en el fondo va a representar la combinación óptima de activos riesgosos que maximizan la relación entre el retorno esperado y el riesgo total del portafolio. Entonces, para terminar esta parte, la matriz de varianzas y covarianzas es una herramienta indispensable en el modelo de Markowitz porque nos va a permitir cuantificar y gestionar el riesgo de nuestro portafolio de manera mucho más efectiva, ayudándonos a tomar decisiones de inversión más informadas y estratégicas. Ahora, matemáticamente, vemos que el número de varianzas y covarianzas que necesitaremos en cada caso se pueden calcular y van a estar dadas por la siguiente ecuación. El número de varianzas y covarianzas viene dado por la suma entre el número de varianzas y el número de covarianzas, expresado por la fracción número de varianzas al cuadrado menos el número de varianzas, dividido eso en 2, ¿sí? Aplicada la fórmula a un ejemplo de la vida real, específicamente para el caso chileno, solo considerando el IPSA, el portafolio óptimo va a requerir de 820 varianzas y covarianzas, lo que resulta ser bastante ineficiente desde el punto de vista práctico. Para el caso chileno, 820 igual sonaría posible de realizar. Sin embargo, ¿qué pasaría con los mercados, por ejemplo, más desarrollados, mercados más grandes? Ahí es diferente, ¿cierto? Cuando hablamos de mercados más desarrollados, donde se manejan miles y miles de activos, el número de varianzas y covarianzas necesarias se dispara de manera exponencial, ¿sí? Esto no solo hará que el proceso sea increíblemente complejo, sino que también consumirá una gran cantidad de recursos computacionales y, por supuesto, muchísimo tiempo. En este caso, buscamos eficiencia y precisión, por lo que una alternativa es utilizar los modelos de índices que se caracterizan por requerir menos datos para lograr una diversificación más efectiva. El modelo de un factor, definido por la ecuación 8.5, considera a la beta como la representante de la sensibilidad del retorno de un activo individual frente a un factor macroeconómico común M que representa el riesgo de mercado, como ya lo habíamos visto en la estación anterior, ¿cierto? Los errores, por otro lado, van a reflejar sorpresas idiosincráticas específicas de cada empresa, ¿sí? Que eso también ya lo habíamos visto en la estación anterior. Es práctico aplicar que el modelo de un factor, asumiendo que la tasa de retorno de un índice amplio de valores como el S&P 500 refleja adecuadamente el factor macroeconómico común. Este enfoque nos va a llevar a una ecuación similar al modelo de un solo factor, conocida como el modelo de un solo índice, que utiliza el índice de mercado como representante del factor común M, ¿sí? Entonces ahora tenemos un índice que nos va a ir a representar esta M que en el fondo es el riesgo sistemático, ¿sí? Podemos trabajar en distintos índices. Más adelante vamos a ver que existen distintos índices de mercado, ¿sí? Y vamos a dar los más importantes. La ecuación de regresión del modelo de un solo índice estima el riesgo sistemático de un activo específico. Entonces, tomando, por ejemplo, el S&P 500, disponemos de un portafolio de acciones con datos históricos para realizar esta estimación. Denominamos entonces al índice de mercado como M, ¿cierto? Con un retorno en exceso del portafolio, que está dado por esta fórmula de aquí, que sería el exceso de retorno del activo es igual al retorno del índice menos el retorno de la tasa libre de riesgo, ¿sí? Y su respectiva deviación estándar, ¿sí? Que sería la deviación estándar del índice de mercado. Dado que el modelo del índice es lineal, la sensibilidad se estima mediante el coeficiente beta de un activo en relación con el índice utilizando una regresión lineal simple, ¿sí? Esto implica regresar el retorno en exceso de un activo sobre el retorno en exceso del índice. Ojo con eso.
Para ello, recopilamos una muestra histórica de observaciones emparejadas de R sub IT y R sub MT, ¿sí? Donde T va a indicar la fecha de cada observación, ¿sí? Entonces, la ecuación de regresión resultante va a ser la que podemos ver en la diapositiva, en donde tenemos que R sub IT, que sería el exceso de retorno del activo financiero en un tiempo T, es igual a alfa sub I, que vendría a ser el retorno en exceso esperado del activo financiero. Cuando el retorno en exceso del mercado es cero, el beta sub I, que sería la beta del activo, que indica la sensibilidad del retorno del activo respecto al índice de mercado, el R sub M, T, que sería el exceso de retorno del índice de mercado en el tiempo T, más el término del error que representa las influencias específicas de la empresa en el retorno del activo, ¿sí? Entonces, por lo tanto, lo que va a pasar es que el exceso de retorno esperado del activo I se va a denotar como eh, el rendimiento esperado del exceso de retorno del activo financiero es igual a alfa sub i más beta sub i por el retorno esperado del mercado, que representa la tasa de retorno promedio que se espera del mercado en su conjunto basada en estos datos históricos, ¿sí? Eso sería la fórmula. Además, debemos recordar que la beta en este caso será igual a las covarianzas del exceso de retorno del activo I y del exceso de retorno del mercado dividido en la varianza del mercado. Con lo que tendremos además, dados los supuestos del modelo, que el beta del portafolio se va a definir como la sumatoria de I igual 1 hasta n de los pesos del activo I multiplicado por su beta. De la ecuación de regresión podemos ver que la varianza de este modelo se puede reescribir como la varianza del activo es igual a su riesgo de mercado más el riesgo propio del activo o riesgo idiosincrático. En el siguiente gráfico podemos ver que en el eje X se encuentra el exceso de retorno del índice S&P 500 versus el eje Y, que sería el eje de las ordenadas, que corresponde al exceso de retorno de HP. La línea que se proyecta es la línea segura de HP, donde la inclinación de esta recta o pendiente de la recta nos indica la beta de HP y nos dirá qué tan sensibles son los retornos de HP a los retornos del mercado. Entonces, si la pendiente es mayor que 1, entonces HP es más volátil que el mercado, y si es menor que 1, entonces HP es menos volátil que el mercado. Cada punto en el gráfico representa una coordenada x, y, ¿cierto? Con x el exceso de retorno del S&P 500 e y el exceso de retorno de HP. Estos puntos nos van a permitir visualizar la relación que existe entre los retornos de HP y el mercado. En este caso nosotros elegimos el índice S&P 500, ¿cierto? Y si nos fijamos bien, el punto donde la línea segura de HP corta al eje Y cuando el retorno de mercado es cero es el alfa de HP. Es decir, alfa medirá el rendimiento esperado de HP cuando el mercado no tiene retorno en exceso, es decir, mide el rendimiento ajustado al riesgo de HP. El gráfico y la línea segura nos ayudan a entender cómo los retornos de HP se comportan en relación con el mercado en general. Si la mayoría de los puntos están cerca de esta línea segura, nos indica que existe una relación lineal fuerte entre los retornos de HP y el S&P 500. Y si estos puntitos están muy dispersos alrededor de la línea segura, así como por todos lados, esto sugiere una relación ya más débil, ¿sí? Este gráfico de dispersión con la línea segura graficada es una herramienta súper útil para los inversionistas, porque les permite evaluar el rendimiento de una acción en relación con el mercado y así entender más o menos su perfil de riesgo-retorno. Considerando ahora el caso para un portafolio de activos, denotamos la esperanza del retorno del portafolio como el alfa del portafolio más la beta del portafolio por la esperanza del retorno de mercado. Esto va a ser equivalente a la ecuación de abajo, donde se añaden las sumatorias de las ponderaciones de los activos por su alfa y también la sumatoria de los ponderadores del activo por cada beta. Si el portafolio se compone equitativamente de n activos, la varianza del portafolio será igual a la beta cuadrada del portafolio por la varianza de los retornos de mercado más la varianza del error idiosincrático dividido en n. El error idiosincrático irá disminuyendo a medida que aumenta el número de activos del portafolio. Hay que recordar también que este riesgo es diversificable. En cambio, el riesgo de mercado sistemático no se puede diversificar completamente y está asociado a movimientos del mercado. En la gestión de portafolios es crucial entender cómo se compone la varianza total de un portafolio, especialmente en el contexto de una economía que se mueve principalmente por un solo factor, como podría ser, por ejemplo, el crecimiento económico en general. El riesgo diversificable, o también conocido como riesgo idiosincrático, ¿cierto? O riesgo único, es específico de un activo individual y puede ser mitigado al incluir una variedad de activos en nuestro portafolio. Matemáticamente, la varianza del error específico del portafolio, la que está en esta diapositiva, se calcula como la varianza del error específico de un activo individual dividida por el número de activos en el portafolio, que va a ser n, ¿cierto? Esto va a significar que a medida que añadimos más activos en nuestro portafolio, el impacto de los riesgos únicos de cada uno va a disminuir, ¿sí? Es por eso que está dividido en el sigma cuadrado que se puede ver en el sigma cuadrado E que se puede ver en la diapositiva, ¿sí? El riesgo sistemático, a diferencia del riesgo diversificable,
el riesgo sistemático va a ser inherente al mercado en su conjunto y no va a poder ser eliminado a través de la diversificación. Ahí tenemos que el beta del portafolio al cuadrado por la varianza del mercado, ¿sí? Este riesgo está representado por la línea horizontal en el gráfico y permanece constante, porque no va a importar cuántos activos tengamos en el portafolio, ¿cierto? Entonces, se va a relacionar más directamente con factores macroeconómicos que van a afectar a todas las inversiones en general, como por ejemplo la inflación o los cambios en las políticas gubernamentales. Al aumentar el número de activos N, la varianza total del portafolio disminuye debido a la reducción del riesgo diversificable, ¿cierto? Sin embargo, el riesgo sistemático, que está representado por la línea horizontal segmentada, no va a cambiar y constituye el mismo nivel de riesgo al que podemos aspirar. Por lo tanto, como conclusión, lo que podemos decir es que la diversificación realmente va a ser una herramienta poderosa para poder reducir el riesgo total de un portafolio. Pero no es, pero y a la vez igual existe una limitante, que es que siempre existirá un nivel de riesgo sistemático que no vamos a poder evitar, ¿sí? Entonces, comprender la diferencia que existe entre estos dos tipos de riesgo va a ser crucial o esencial para poder construir portafolios que realmente maximicen los rendimientos ajustados por riesgo. En síntesis, un análisis de mercado nos permitirá encontrar la prima por riesgo y el riesgo de un índice de mercado. Con esta información podemos efectivamente realizar un análisis estadístico detallado de cada activo en nuestro portafolio, estimando a la vez su retorno esperado basado en su beta y la prima por riesgo de mercado, por supuesto. Esto nos va a ayudar a tomar decisiones de inversión muchísimo más informadas y a la vez construir portafolios mucho más eficientes. Ahora que ya vimos lo teórico, les desafío a realizar 3 ejercicios relacionados con la materia vista hasta el momento sobre modelo índice. Esta actividad nos ayudará a comprender muchísimo mejor cómo se manejan los riesgos en un mercado financiero que sigue el modelo de un solo índice, ¿sí? Entonces tenemos una tabla con información sobre 3 acciones diferentes, cada una etiquetada como A, la segunda B y la tercera C. En la segunda columna nos proporcionan datos sobre la capitalización de cada una de estas acciones. Luego nos entregan los betas de cada activo, el retorno, el exceso de retorno medio de cada activo y por último nos entregan la desviación estándar de cada acción. Entonces, nos vamos a enfrentar a 3 preguntas clave o 4 preguntas clave, aquí A, B, C y D, que nos van a permitir profundizar mucho más en esta materia, ¿cierto? Nos dicen que la desviación estándar del índice de mercado del portafolio es 25%, y aquí nos hacen 4 preguntas respecto a la covarianza entre el activo A y el activo B, la covarianza entre el activo B y el índice, nos piden también el exceso de retorno del índice del portafolio y también nos piden al final de qué forma se pueden descomponer las varianzas de los retornos de las acciones en componentes sistemáticos y específicos de las empresas, ¿sí? Entonces, para responder estas preguntas, vamos a utilizar los datos proporcionados de la tabla, ¿cierto? Y aplicaremos los conceptos que hemos aprendido de varianza y covarianza. Entonces, vamos a recordar que la beta de una acción nos va a indicar cómo se espera que reaccione en relación con el mercado del activo, ¿cierto? Y la desviación estándar nos da una medida de la volatilidad o riesgo del activo. Entonces, desarrollando esta actividad, tenemos que para la primera pregunta necesitamos calcular la desviación estándar del índice de mercado basándonos en la ponderación del portafolio. En la segunda pregunta nos piden calcular la covarianza entre la acción B y el índice, lo que implica entender cómo se mueve la acción B en relación con el mercado. Y finalmente vamos a descomponer la varianza de la acción B en sus componentes sistemáticos que están relacionados con el mercado en general y en sus componentes específicos, ¿cierto? Que son los únicos para la acción B. Entonces, al finalizar, una vez que ya terminemos este desafío, se busca tener una comprensión muchísimo más clara de cómo afectan los componentes del riesgo a nuestras inversiones. Tenemos un segundo desafío también, un desafío práctico número 2, en donde vamos a imaginar que tenemos 2 acciones, A y B, y queremos calcular sus retornos, o sea, sus excesos de retorno utilizando el modelo índice, ¿sí? Los resultados estimados para las acciones, para la acción A sería 30% y para la acción B con un retorno de mercado del menos 20 y una desviación estándar de 10%, vamos a querer estimar su exceso de retorno. Entonces, el desafío va a consistir en encontrar la desviación estándar de cada acción y la covarianza que existe entre ellas. Y vamos a recordar que la desviación estándar nos da una medida de la volatilidad de la acción, ¿cierto? Y la covarianza nos va a indicar cómo se mueven las acciones entre sí en relación con el mercado. Entonces, para desarrollar, vamos a utilizar la fórmula dada para calcular el exceso de retorno de la acción A. Vamos a estimar el exceso de retorno de la acción B basándonos en el retorno de mercado y la desviación estándar del error. Vamos a encontrar luego la desviación estándar de cada acción y vamos a calcular la covarianza entre las acciones A y B, ¿sí?
Este ejercicio nos va a ayudar mucho más a entender cómo los diferentes factores afectan los retornos de las acciones y cómo podemos usar esta información para la toma de decisiones de inversión mucho más informada. Y por último, para finalizar nuestro challenge, les propongo un desafío práctico número 3, en donde vamos a reconsiderar las dos acciones que analizamos en el Concept Check 2, que sería la pregunta anterior, y vamos a suponer que formamos un portafolio ponderado de manera equitativa con las acciones A y B, y en este caso la pregunta clave que debemos responder es ¿cuál va a ser la desviación estándar no sistemática de ese portafolio? Y para poder abordar esta pregunta, lo primero que tenemos que recordar es que la desviación estándar no sistemática se refiere al riesgo específico de las acciones que no está relacionado con los movimientos del mercado en general, ¿cierto? Que es lo que hemos profundizado a lo largo de esta cápsula. Este tipo de riesgo sí puede ser mitigado a través de la diversificación. Entonces, dado que el portafolio está ponderado de forma equitativa, ¿cierto? Cada acción va a contribuir en igual medida al riesgo total del portafolio, ¿cierto? Porque le estoy dando los mismos pesos. Entonces, para calcular la desviación estándar no sistemática del portafolio, vamos a necesitar considerar la desviación estándar de los errores específicos de cada acción y cómo estos se van a correlacionar entre sí. Entonces, la fórmula para poder calcular la desviación estándar no sistemática de un portafolio con dos activos, esa la tienen que buscar. Una vez que la encuentren, que se relaciona con las varianzas de los errores específicos de las acciones A y B, la covarianza de los errores específicos de las acciones, y también va a haber un denominador por ahí, que esto es tarea de ustedes, para que busquen esta fórmula. Van a necesitar los valores de las desviaciones estándar de los errores específicos de las acciones A y B y también van a necesitar la covarianza que existe entre los activos A y B. Y con estos datos los meten a esa fórmula que les digo que tienen que buscar y van a obtener la desviación estándar no sistemática del portafolio. Hemos llegado al final de esta estación, así es que nos vemos en la siguiente sobre optimización de Trainor Black.